Por eso, oír a Dios que te dice que Él es el primero y es el último, y que Él es tu Dios, que es tu Señor y que es tu Padre, es la garantía de que Dios te tiene reservado para esa gran bendición. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo, y agradecidos del Señor por la posibilidad de poder volver a entrar en vuestros hogares a través de este medio de Facebook Live, y también eh, agradecido del Señor pues de poder compartir la enseñanza y la ministración de la palabra de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, nos encomendamos, Señor, a ti, que tienes el poder, Señor, de sujetar todas las cosas a través de tu palabra, Señor. Y te pedimos también, Dios mío, que en tu misericordia tú nos bendigas y derrames sobre nosotros, Señor, un espíritu de sabiduría y de entendimiento, no solo para escuchar y atesorar, sino también para poder poner por obra la palabra de Dios, la enseñanza, Señor, y la administración de esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Eh, yo quisiera hablar en esta noche un tema que lo titulé así: ella vigila la marcha. Es sobre la base de un versículo que aparece en el libro de Proverbios, el último capítulo del libro de Proverbios, Proverbios 31, 27. Probablemente esto es algo que ya usted ha escuchado en varias ocasiones, y quiero comentarles, hermano, que la mujer es tipo de la iglesia, y pudiéramos aplicar esto a la iglesia, y también pudiéramos aplicar este mensaje o este tema o esta enseñanza a la familia, específicamente al trabajo de la mujer dentro de la familia. Y en especial quisiera que prestáramos atención a algunas cosas que están relacionadas con la necesidad de velar por nuestra casa, por nuestra familia, por el ministerio. Entonces, le quiero dedicar unos minutos a enseñar y hablar eh, con palabra de Dios y con pensamientos bíblicos, y más que nada con el propósito de ser diligentes en la tarea que Dios nos ha encomendado. La palabra del Señor dice que los hijos son herencia de Jehová, y evidentemente no se trata solo de que estamos recibiendo un regalo de parte de Dios, sino que la palabra del Señor dice que era, es y será siempre nuestro deber llevar a los hijos de regreso a la patria celestial. El primer paso lo hizo nuestro Señor Jesús, pero nosotros como cabezas de familia, como patriarcas, como padres responsabilizados por Dios al entregarnos un tesoro tan valioso como este, que son los hijos, deberíamos de prestar en alguna atención en algunas cosas que debemos de hacer, bendito Dios, a fin de demostrar no solo el carácter de Dios, sino la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad que hemos adquirido al recibir semejante regalo, semejante herencia como esta, que es los hijos. Proverbios 31, 27, ahí es donde aparece el título del tema: ella vigila la marcha. Dice la Biblia: ella vigila la marcha de su casa. Y después, a continuación, dice: y no come el pan de la indolencia. Entonces, antes de continuar con el tema, déjeme presentar
dos palabras que yo considero clave en este tema y que después tienen relación con el tema. Número uno, ella vigila, vigilar, vigilancia, vigilante. En el original hebreo significa inclinarse hacia adelante, o sea, como alguien que está tratando de atisbar a lo lejos, a la distancia, y implica, dice el original hebreo, el observar, implica el aguardar, también implica que la persona que vigila es un atalaya, es un centinela, es una persona que debe de considerar todo lo que él está observando, porque su tarea es observar y su cerebro es procesar lo que está viendo. Significa mirar, vigilar y guardar la vigilia. Me resulta interesante, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento menciona a los pastores que estaban guardando la vigilia de la noche cuando los ángeles se le aparecieron para anunciarle el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y bueno, generalmente usted sabe que estos versículos se mencionan en un día específico, pero yo estoy usándolos para mencionar el hecho de que una de las tareas pastorales de un padre y de una madre es precisamente guardar las vigilias de la noche, o sea, guardar a esas ovejas que Dios le dio a usted a pastorear. Y es que la palabra de Dios es enfática cuando habla también de los peligros de la noche. Es en los peligros de la noche donde las tinieblas atacan, donde los animales feroces atacan, bendito Dios. Y una de nuestras tareas como padre es precisamente esa, proteger a nuestros hijos, que son ovejas de nuestro redil, protegerlos, cuidarlos, guardarlos en medio de la vigilia. Ahora, la próxima palabra que quiero revisar con usted por unos minutos es que ella no come el pan de la ociosidad, y la palabra que quiero revisar es ociosidad. Y como está ahí bien puesto en su pantalla, tengo puesto el de la traducción hebrea, que significa ser indolente, o sea, no manifestar pena y una acción o una reacción ante la dolencia o ante la necesidad de los hijos. O sea, es ser indolente, ser un holgazán. Es alguien que el holgazán es el que no trabaja, a sabienda de que la vida de muchos de ellos, de los que él cuida, depende de su trabajo. Y finalmente, ser perezoso es ser una persona dentro del idioma español que lo venció la pereza y sencillamente lo venció el cansancio, y ya no quiere hacer nada más porque se volvió un perezoso, una persona lenta a la hora de pensar y a la hora de procesar en su mente, y también a la hora de reaccionar. Entonces, aquí se describe una mujer y se describe, bueno, el capítulo 31 entero menciona todas las cualidades de una mujer. Y vuelvo a decir que también esto es tipo de la iglesia, pero como estamos hablando de familia, una de las cualidades de la mujer virtuosa que edifica su casa según la palabra de Dios es que ella se ocupa, ella vigila la marcha de su casa, la marcha de su familia. Ella vigila, ella es un atalaya y ella es un vigilante. Y aquí ponen a la madre, no ponen al padre, lo cual no quiere decir que el padre no está también para atender las necesidades espirituales, morales, las necesidades del alma o las necesidades del cuerpo de sus hijos. Pero
aquí en específico presentan a esta mujer que sabe edificar su casa de forma correcta, y una de las características de esta mujer es precisamente esto, que es ella puede ver a la distancia. Ella puede discernir, ella puede observar y aguardar, ella puede ser un atalaya, es un centinela. Ella es la que en la noche guarda la vigilia de la noche para proteger a sus hijos de los asaltos. Y entonces, en contraposición, lo que el proverbista representa acá es que ella no come el pan de la indolencia. O sea, eh, si, en otras palabras, lo que quiero dejar ahora es, si alguien es indolente, no podrá ser un vigía de su casa. Si alguien es un holgazán o es un perezoso, estará quedando inhabilitado para las funciones específica que Dios ha dado para sostener y guardar su casa y guardar a su familia. Entonces, viendo esto, yo quiero que miremos un pasaje y lo quiero dilucidar con ustedes. Éxodo 14, 14 y versículo 15 y versículo 16. Y quiero mencionar algunas cosas de este pasaje. Puse aquí una expresión: dile a Israel que se ponga en marcha. O sea, a ella la describen como que ella vigila la marcha de la casa, de la familia. Ella está al tanto de cómo se está marchando dentro de la casa. Entonces, yo quisiera que usted viera, hermano, que Éxodo 14, 14 dice: el Señor, está hablando Moisés con Israel, con todo el pueblo, y le dice: el autoexistente y el eterno gran yo soy peleará por vosotros mientras que vosotros quedáis callados. O sea, no era momento de lamentarse o momento de quejarse, era momento de actuar. Entonces ella vigila la marcha. ¿Cuál es la acción? Caminar. Cuando se habla de marcha, se habla del estilo de vida de la casa, del hogar, de la caminata, cómo andan caminando los hijos, si caminan en obediencia o desobediencia, si guardan principios bíblicos o no los guardan, cómo es la vida moral de los hijos de la casa, si los hijos andan en inmoralidades sexuales y pecaminosa, o los hijos andan en el orden de Dios. O sea, eh, el deber de ella, como el deber de la iglesia, es velar uh, por la marcha, por cómo se está caminando. Entonces, aquí a Israel, acabado de salir de Egipto, no habían cruzado el Mar Rojo. Aquí a Israel le dejan saber: Dios va a pelear por ustedes. El Señor, el dueño de ustedes, peleará por vosotros y ustedes estaréis callados. Entonces, eh, esto es lo que dice la Biblia que sucedió. El Señor habló a Moisés y le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Entonces, revisando el original hebreo, la palabra marcha aquí significa tirar hacia arriba, específicamente las estacas de una tienda. Entonces, me quiero quedar aquí porque esto incluye no solo el tirar hacia arriba las estacas de una tienda, sino que también significa, según el original hebreo, empezar un viaje. Ahora, hay varias cosas que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. O sea, la tarea de ella es velar por la marcha de los hijos. Entonces, ¿cómo es que empieza la marcha de nuestros hijos? Entonces, aquí tenemos al Señor hablándole al apóstol del Antiguo Testamento.
y dándole Dios al apóstol del Antiguo Testamento las instrucciones específicas de lo que tenía que hacer. Dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha, pero para comenzar la marcha había que tirar de forma espiritual, entiéndase esto, había que tirar hacia arriba específicamente las estacas de la tienda. O sea, si queremos que nuestros hijos caminen, una de las cosas que primero tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Una de las cosas que Dios hizo con Israel fue enseñarle a celebrar una fiesta que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, las fiestas de la tienda, porque una de las tareas que Dios quería que ellos aprendieran es que en la medida en que ellos iban caminando hacia la tierra prometida, ellos varias veces iban a tener que plantar sus tiendas y clavar sus estacas, y eso iba a suceder cuando la gloria de Dios se detuviera. Y cuando la gloria de Dios se alzara de sobre el tabernáculo, entonces rápidamente el deber de los hijos de Dios en Israel era arrancar las estacas y levantar las tiendas, porque al mismo tiempo para llegar a la tierra prometida, para llegar a la Jerusalén celestial, todos nosotros, incluyendo nuestros hijos, necesitan entender que tienen que haber levantamientos de tienda. A algunos, cuando levantan la tienda, es porque están sufriendo la primera muerte, y nosotros los hijos de Dios no morimos, dormimos, pero ese es un levantamiento de esta tienda que se llama cuerpo, lo cual le enseña a nuestros hijos, primero, que nosotros no somos eternos aquí en esta dimensión, pero que al mismo tiempo levantar la tienda, levantar las estacas de la tienda para empezar un viaje significa que Dios nos sacó de Egipto, que Dios nos sacó de las cárceles de Egipto, que Dios tiene la intención y el deseo y el propósito de bendecirnos en un viaje hasta que nosotros lleguemos al lugar que Él ha destinado para su pueblo. Entonces, nuestros hijos necesitan entender que servir a Dios es una caminata. Y que esa caminata representa arrancar las estacas, separar las estacas de la tierra. Arrancar las estacas y comenzar una nueva marcha significa dejar el mundo atrás. Levantar las estacas, arrancar las estacas, tirando de ellas hacia arriba, indica hacia dónde tiene que estar nuestra mirada, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, cuando yo estoy leyendo esto, hermano, y me impresionó tanto, porque si ella como mujer o ella como iglesia vela por la marcha, fue el Señor el que le dijo a un apóstol del Antiguo Testamento, vete y dile a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, y observe la palabra que estoy diciendo porque está en la Biblia, vete y dile a los hijos que se pongan en marcha. Entonces, inclusive con una palabra de Dios, los padres son los que tienen la autoridad para decirle a los hijos, ponte en pie, ponte en marcha, levántate para servir a Dios, comienza tu viaje con Dios, comienza tu viaje hacia la eternidad, una eternidad de prosperidad y de bendición. Pero para eso nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos
que hay que arrancar las estacas y tirar de ellas hacia arriba, de manera que nuestros hijos no sientan atracción por este mundo, atracción por esta tierra, amor por las cosas de este mundo, amor por los deseos y pasiones de sus ojos y de su carne, porque la Biblia dice que todas estas cosas perecen. Entonces el Señor le habló a Moisés y Moisés le habla a esa iglesia que se llama Israel, y en el nombre de Jesús yo le estoy hablando a la iglesia que me está escuchando y le estoy diciendo que es hora de que le digamos a nuestros hijos que arranquen las estacas y que comiencen el viaje, que empiecen su viaje. Comenzar ese viaje es importante. No es solo que Dios nos saca, sino que debemos de disponer nuestro corazón a caminar con el Señor, caminar con Dios. Ahora, versículo 16. Mire lo que dice la Biblia, uh, que Dios le ordenó a Moisés. Y tú, levanta tu vara. Yo quiero quedarme aquí unos minutos. ¿Qué cosa necesito levantar? Número 1, la vara. Para iniciar la marcha, arrancar las estacas. Pero cada uno tiene una tarea que hacer. Y entonces a Moisés le dijeron, y tú levanta tu vara. Entonces yo ahora quiero hablarle a los padres de la casa. O sea, hablé a las madres, quiero hablarle a los padres de la casa. ¿Qué cosa es lo que tienen que levantar los padres? Las madres tienen que vigilar el camino, la caminata. Los padres tienen que levantar la vara. Y aquí la palabra vara significa varias cosas. De forma figurativa, la tarea de un padre apostólico como un padre pastoral o un padre de una casa o de una familia vara es tipo de tribu. Entonces el padre levanta la vara, el padre levanta la tribu. Levantar la vara significa también en forma natural la vara que se usa para castigar, la vara que se usa para la corrección o para la disciplina. Es tarea de los padres levantar la vara para la corrección y la disciplina de los hijos. Vara significa gobernar. Los hombres deben de gobernar en su casa. Es lo que Dios estableció. Y déjeme decir, hermano, que cualquier otra forma de gobierno dentro del hogar, ese no es un diseño de Dios. E inclusive, permítame también comentar que cuando un hombre no gobierna, esto fue lo que dijo Dios, como castigo mujeres lo harían y afeminados también. Entonces es importante que nosotros entendamos a la luz de la palabra cuál es la tarea de la madre, cuál es la tarea del padre. La madre vela la marcha. Una de las cosas que hace el padre es usar su cetro de autoridad. ¿Qué autoridad? La que Dios le dio. O sea, la Biblia dice que el padre es la cabeza del hijo y el hijo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y de la familia. Entonces, Dios estableció los roles y las responsabilidades de cada uno según su género. La vara significa una lanza y también significa caminar con un cayado y con un bastón. La vara significa el sustento para la vida. Entonces, estas son cosas que debe de hacer un varón. Esto es lo que hace Dios con su pueblo. Por eso el salmista David dijo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea que la vara no solo es para corregir y para disciplinar, sino que también la vara es para traer consuelo, para dar ánimo. Como con una vara. Recordemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que hacía Jacob. Cuando Jacob quiso que aquellas ovejas que iban a nacer salieran según el color y la mancha que él deseaba, dice la palabra de Dios, que las ovejas llegaban a los abrevaderos y allí era donde se apareaban, pero Jacob hacía algo. Tomaba una vara y le hacía muesca y la ponía delante de los ojos de sus ovejas y de aquellos
y de aquellos animalitos que estaban procreando. Y entonces los hijos desarrollaban una genética única, porque, porque en la forma en que salían no se la daba, no se la daba el papá y no se la daba la mamá. La genética única de, de esas ovejas que iban a nacer venían como resultado del uso de una vara que tenía muescas. Entonces, mire, hermanos, si nosotros necesitamos entender esto. Nadie puede cambiar a otra persona. Estoy hablando de que no hay hombre ni religión que pueda cambiar la vida de un hijo. Pero yo quiero decirle que la palabra de Dios es poderosa, dice la Biblia, para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto. La vara puesta delante de los sentidos de nuestros hijos es una vara, bendito el nombre del Señor, que finalmente se convierte en eso, en una vara para caminar, para marchar. Y dice la Biblia que esta vara se vuelve sustento de la vida. O sea, el sustento de la vida no es solo traer dinero a la casa. El sustento de la vida en tu casa es traer palabra de Dios a tu casa y bendecir con palabra de Dios a tus hijos, a tu esposa y a tu familia. En vez de atacarlos, en vez de maldecir, en vez de contender, en vez de pelear con ellos, usa la vara de autoridad que ha sido colocada en tu mano. Esa vara es una vara que representa a tu tribu. Esa vara representa la disciplina. Esa vara representa el gobierno, el orden de Dios establecido en tu corazón y en toda tu casa y en toda tu familia. Esa vara representa una lanza para cuando tú tengas que ir a la batalla contra las potestades de las tinieblas, puedas usar con poder y con autoridad la palabra que se te ha sido dado. Esa vara representa callado, esa vara representa el aliento en momentos difíciles y representa el sustento para la vida de tu esposa y de tus hijos. Así que a este hombre le dijeron, levanta tu vara. Ella vigila por la marcha. Entonces, número 2, el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano. Y como esto es algo que es muy común en mis temas, pues no me voy a detener. Pero no por haberlo repetido muchas veces lo voy a dejar de hacer. Nosotros necesitamos tener la convicción de que la palabra manos en el libro de Hebreos significa poder, medios y dirección. O sea, es esa habilitación que viene de parte de Dios para que tú puedas hacer aquello para lo cual tú fuiste escogido. Finalmente, el Señor le dijo, extiende tu mano sobre el mar, extiende tu mano sobre el mar. Y número 3, le dijo a Moisés, divídelo. Ok, cuando el Señor fue a hacer la recreación, según la palabra de Dios, de lo que había creado y se había dañado, una de las cosas que él hizo fue decir que suban las aguas de los cielos y que desciendan las aguas del abismo. Y dice la palabra de Dios que apareció una expansión. Y la expansión se dio porque las aguas subieron, las que correspondían a los cielos, y las aguas descendieron, las que correspondían a los abismos. Y se creó un espacio que se llamó expansión. Lo primero que quiero aplicar en esto es que nosotros necesitamos un espacio, nosotros necesitamos una dimensión, y nuestra dimensión o la dimensión en la que nosotros vivimos, que es la terrenal, no es nuestra dimensión. O sea, el Señor dijo, su reino no era de este mundo. Y si su reino no es de este mundo, nosotros no hemos sido destinados para vivir en este mundo, aunque estamos en este mundo, sino que fuimos destinados para vivir en el mundo de Dios.
Y en el mundo de Dios o en el cosmos de Dios, para nosotros entrar, necesitamos tener un cuerpo incorruptible de gloria. Aquí tenemos un cuerpo que es carne, sangre y hueso, y Pablo enseñó y dijo que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. O sea, en eso hay corrupción. Pero yo quiero que nosotros veamos lo que el Señor le dijo a Moisés: divide las aguas. En el original griego, cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, las aguas y el mar representan pueblos y naciones. Cuando usted ve el Mar Rojo en un mapa, lo voy a poner así para que usted lo entienda, de este lado, que vendría siendo su izquierda, porque de este lado yo me estoy viendo mi derecha, una de las cosas que usted debería de saber es esta: frente a su cámara, frente al televisor, frente a lo que usted está viendo, de su lado izquierdo en el mapa, mirando un mapa donde está el Mar Rojo, aquí está el continente africano y específicamente Egipto. Y de este otro lado del mar está, dice la palabra de Dios, y los mapas lo muestran, la península arábica. O sea, aquí tengo, este es el Mar Rojo. Cuando Dios lo dividió, no lo dividió así, sino que lo dividió así, y quedaron aguas hacia el norte, hacia arriba, y quedaron aguas hacia abajo. No me parece en esto que hay mucha casualidad, y en unos minutos le voy a mostrar por qué. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y el mar no fue dividido así, sino que fue dividido así. Y quedaron aguas hacia arriba y quedaron aguas hacia abajo con muros de contención. Y se creó una expansión. O sea, hay una similitud tremenda con lo que sucedió en Génesis capítulo 1. Y para mí es impresionante. ¿Por qué? Porque Dios mandó a subir las aguas y mandó a bajar las aguas y creó la expansión. Ahora, ¿qué cosa es dividir? Y ahora me voy a detener con usted. ¿Qué cosa es dividir? Quebrar. O sea, que cuando uno tiene la autoridad de Dios establecida por Dios a través de esa vara, una de las cosas que la palabra de Dios dice es que tiene autoridad para quebrar, autoridad para rasgar, autoridad para abrir, autoridad para atacar, es autoridad para acabar, es autoridad para conquistar, es autoridad para cortar maldiciones, es autoridad para despedazar y destrozar a tus enemigos. Y no estoy hablando de los físicos, es la capacidad. La vara tiene la capacidad de dividir lo que es de Dios y lo que es de esta tierra, dividir lo que tiene que ver con la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces a este hombre le dijeron: extiende tu vara. Y la vara es para incubar, según es la palabra hebrea que se traduce, divídelo, vas a incubar. Significa también nacer, partir, portillo, rasgar, romper, pero me llamó también la atención que esta palabra que significa divídelo, significa salir del vientre. Entonces, cuando una persona sale del vientre, está naciendo. Así que una de las capacidades que tiene la vara en una mano, que tiene poder, medios y dirección,
es traer un rompimiento en la vida de nuestros hijos. En este caso, ella vela por la marcha de su casa, pero la autoridad del padre, del ministro dentro de la casa, está establecido por el hecho de que Dios le ha dado una vara y le ha puesto en su mano el poder, los medios y la dirección para extender la vara y dividir, que significa también hacer que hayan nuevos nacimientos en nuestros hijos. Hermano, leyendo esto me pareció impresionante ver las habilitaciones que Dios pone en las manos de un padre y de una madre para que la casa, para que la familia, para que los hijos sean bendecidos y prosperados. Y miren lo que dice la Biblia. Y los hijos de Israel, o sea, el Señor le dijo a Moisés, levanta tu vara, extiende tu mano y sobre el mar y divídelo. Y entonces dijo, los hijos de Israel pasarán por en medio del mar, pasarán por en medio del mar. Lo que estoy diciendo es que el mar Rojo estaba así y el Señor hizo una partición aquí por mano de Moisés y quedaron aguas hacia arriba y aguas hacia abajo y Dios creó una expansión. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios pasaran por tierra seca y fueran primeramente guardados de los egipcios, pero también fueran guardados de los ataques espirituales manifestados en aquellos tiempos contra la casa de Egipto. Y por sobre todas las cosas, hermano, cruzar el Mar Rojo representaba la gran bendición de acercarse a la tierra prometida. O sea, Dios, estoy diciendo desde aquí en el nombre de Jesús que Dios abre brechas, espacios de tiempo. Dios abre expansiones donde las aguas se tienen que dividir y los hijos de Dios pasan, donde los hijos de Dios toman la victoria, donde Dios se glorifica, pero la iglesia como la mujer necesitan velar la marcha de la casa y no comer el pan, que es tipo de la palabra de Dios, comer el pan con ociosidad o comer el pan de la ociosidad, que sería el entretenimiento. Yo quiero que nosotros veamos rápidamente dos versículos en esta diapositiva. Yo quiero hablar unos minutos del poder ancestral de la genética. Y quiero que nosotros observemos algunas cosas que la Biblia dice aquí. Eres hija de tu madre que aborreció a su marido y a sus hijos. O sea, así le dice el Señor a Israel. Eres hija de tu madre que aborreció a su marido y a sus hijos. Aquí tenemos una madre, según la Biblia, que aborrece a su marido y que también se aburrió de los hijos. Y me parece me parece entender que Dios también la aborrece a ella por esto. Así que no debería de haber una mujer que aborrece a su esposo. Y no debería de haber una mujer que aborrece a sus hijos, que desprecia a sus hijos, que maltrata a sus hijos. Porque una de las cosas que Dios dice de Israel, estoy hablando del pueblo que Dios sacó de Egipto. Acabo de presentar un milagro poderosísimo, ¿verdad? El milagro que Dios le hizo, una expansión para que ellos pudieran caminar. O sea, una de las cosas que Dios está haciendo es quebrando el poder del caos, las manifestaciones de esclavitud en medio del pueblo de Dios, pero una de las tareas la tarea de la madre es velar la marcha y la tarea del padre es usar la vara en los sentidos que ya expliqué. Entonces, cuando uno mira aquí esto es pasado años. Dios le dice a Israel, eres hija de tu madre que aborreció a su marido
y aborreció a sus hijos. Y por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, enséñale dile a las ancianas de la iglesia que ellas se enseñen a amar a las jóvenes, a amar a sus maridos. O sea, que hasta los días del comienzo del Evangelio, el apóstol Pablo advierte que dentro de la familia hay algo terrible que viene como resultado de que una mujer aborrece a su marido y aborrece a sus hijos. En este caso yo quiero que usted piense y medite cómo está nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, porque ella, la madre, es la mujer virtuosa, vela por la marcha de la casa y de la familia. Entonces, también le dice a ella, y también tú eres hermana de tus hermanas que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Le dice el Señor, vuestra madre es hitita y vuestro padre es amorreo. Pero discúlpeme, quiero retroceder al punto número 2, porque le dice a ella, eres hija de tu madre, y la madre había aborrecido al marido y a sus hijos. Y le dice, y eres hermana de tus hermanas, que aborrecieron también a sus maridos y a sus hijos. O sea que yo me doy cuenta que hay un poder ancestral, generacional dentro de la genética de esta familia. Y esto tiene que ver con el mundo, definitivamente, hermano, tiene que ver con el mundo espiritual. Y entonces el Señor dice, ¿cómo es posible? O sea, eres Israel, eres mi escogida, pero quiero que sepas que estás haciendo las cosas peores que tu mamá y que tus hermanas. Entonces aquí tendríamos que mirar genéticamente hablando el poder ancestral dentro de nuestra casa y de nuestra familia. Y una de las cosas que tendríamos que pedirle al Señor es que Dios tenga misericordia, que nosotros no repitamos como padres los pecados de nuestros padres, de nuestros ancestros, incluso de nuestros hermanos que no sirven a Dios. Estoy hablando de carne y sangre. Porque esa es una de las cosas que Dios le advierte a Israel que está sucediendo. Tu mamá aborreció a su marido y también aborreció a sus hijos. O sea, lo que Dios le está diciendo es, tu mamá te aborreció a ti. Porque cuando usted lee Ezequiel capítulo 16, desde el comienzo, Israel era una niña tirada en el camino. Así que lo que hizo aquella madre hitita fue sacar a su hija, después que la parió, sacarla y tirarla a la calle, manchada en sangre para que se muriera. Bueno, si usted cree que esto no existe, en días pasados hubo un escándalo terrible cuando en las noticias se vio la afirmación de una joven que tiró un paquete dentro del latón de la basura y resultó ser un niño acabado de nacer. Con vida, hermano, con vida. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Israel, tu mamá a ti te votó. O sea, no solo aborreció al marido, y yo quisiera, hermano, que por favor, que Dios nos ayude, pero que nosotros miremos la connotación que tiene que hayan semejantes sentimientos en los corazones dentro de una familia. Entonces Dios le dice, tus hermanas hicieron lo mismo, repitieron el mismo pecado ancestral de tu mamá. Y entonces, versículo 46, usted lo tiene en pantalla. Ay, Dios, que el Señor nos ayude. Tu hermana mayor es Samaria, que con sus hijas habita al norte de ti. Ok. Voy a volver a hacer mi representación con mis manos. Este es el Mar Rojo, lo dividieron al medio y Dios creó una expansión e Israel pasó por el medio. Está la expansión al norte y la expansión al sur. Ok, miren lo que dice este versículo. Tu hermana mayor está al norte. Tu hermana mayor se llama Samaria. Con sus hijos habita al norte de ti.
y tu hermana menor está al sur. Es tu hermana menor llamada Sodoma y habita al sur de ti con tus hijos. Entonces, rápidamente, aplicaciones espirituales. Dios hace una expansión para que nosotros caminemos. Y yo empecé a meditar en esto. Señor, ¿por qué tenemos que usar la vara? Y la vara tenemos que cruzarla para crear una expansión y nosotros caminar por tierra seca, libre de juicios y también limpios de todo tipo de contaminación. Pero Dios advierte quién quedó al norte. Al norte quedó mi hermana Samaria. Y al sur quedó mi hermana menor Sodoma. Entonces yo soy la del medio. La iglesia es la del medio. Está pasando por el espacio, por la brecha de gracia, de misericordia que Él ha abierto para que nosotros transitemos, pero Dios le advierte a Israel. Hay un poder ancestral dentro de la genética de tu familia. Eres hija de una madre que aborreció a su marido y a sus hijos. Eres hermana de dos mujeres que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Y entonces dice la palabra del Señor, próximo versículo, tu hermana Samaria habita al norte de ti y tu hermana Sodoma habita al sur de ti. Ok, veamos el próximo versículo porque es que ha avanzado un poquitico el tiempo, creo que voy por 45 minutos. Entonces, permítame leer del mismo Ezequiel 16, el versículo 48, 49 y 50. Vivo yo, declara el Señor tu Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijos y sus hijas no han hecho como tú, y tus hijas habéis hecho. O sea que el Señor le dice, hay algo terrible que veo. Y lo terrible que Dios estaba viendo en Israel es cómo en el tiempo ellos se contaminaron. Y se contaminaron de tal manera que hicieron más de lo que hicieron las hermanas, la hermana y las hijas de las hermanas que estaban al sur. Entonces, mire, ¿por qué tenemos que velar la marcha? Primero tenemos que pedirle a Dios que Dios guarde nuestra casa y nuestra familia de contaminaciones. Y luego el apóstol Pablo dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de sangre. O sea, las contaminaciones están, las contaminaciones a través de la genética. Y las contaminaciones espirituales tienen que ver con las contaminaciones que ministran los espíritus inmundos mientras que nuestros hijos están en la escuela o estamos nosotros en la calle trabajando. Entonces, me llama poderosamente la atención, hermano, que el Señor le dijo a Israel, estás haciendo cosas peores que tu hermana, la menor. ¿Quién era la hermana menor? La que estaba al sur, que se llama Sodoma. Estás haciendo cosas peores que Sodoma y sus hijas. Entonces, mire lo que dice la Biblia, que hizo Sodoma. O sea, Israel estaba haciendo esto y un poquito más, pero mire lo que Dios le dice. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Y por eso tenemos que velar la marcha de nuestra casa. La mujer sabia edifica su casa. Y una de las cosas que hace la mujer dentro de la casa es velar la marcha de sus hijos. Y una de las tareas del padre es ejercer funciones apostólicas con una vara en la mano, abriendo, bendito Dios, el espacio, abriendo esa dimensión espiritual, haciendo una expansión de manera que haya distinción entre tu familia y el resto de los que están al norte y de los que están al sur, porque son familia, pero hay que hacer una distinción donde lo que se manifiesta es
el carácter de nuestra genética, ese pecado que está ligado a nuestra naturaleza humana, esa ley que está peleando constantemente en nuestros miembros, y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hay que quebrarlo en el nombre de Jesús, disponiendo en nuestro corazón a arrancar la estaca hacia arriba, bendito el nombre del Señor, y poner la marcha, comenzar la nueva caminata con Dios. Entonces, el Señor dijo, aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Número 1, arrogancia. O sea, la soberbia, esa que está intrínseca en todo ser humano. Lo primero que manifestó Sodoma fue arrogancia. Número 2, tenían abundancia de pan. O sea, una de las cosas que mata, hermano, a la iglesia en este país es precisamente que llega a parecerse a la iglesia en el libro de Apocalipsis, que dice, yo no tengo necesidad de nada. Yo soy rico, a mí no me falta pan, no me falta ropa, no me falta joyas, no me falta auto, no me falta casa. O sea, ella dice, tengo abundancia en todas las áreas de mi vida, no necesito de Dios. Número 3, completa ociosidad tuvieron. Miren lo que dice la Biblia. Y creo que aquí tendríamos que quizás en un próximo tema tratar la completa ociosidad, pero miren lo que dice la palabra. Completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Entonces, la mujer sabia dice, no come el pan de la ociosidad. Así que parece que hay un pan que se llama el pan de la ociosidad con que mucha gente se alimenta y cree que las cosas le está yendo bien, y sin embargo ante los ojos de Dios son como Sodoma, porque eso es lo que dice la Biblia que hizo la hermana menor de Israel, Sodoma. Dice la palabra de Dios, completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Número 4, no ayudaron al pobre y al necesitado. Número 5, se enorgullecieron, dice la Biblia. Número 6, cometieron abominaciones delante de mí. Y dice la Biblia, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Entonces yo me pregunto, ¿qué nos hace suponer que una familia que no usa el espacio que Dios le abrió para caminar en la voluntad de Dios no va a desaparecer si se deja contaminar con semejante cosa? Entonces Dios le dijo a Israel, al norte tienes a tu hermana Samaria y al sur tiene a tu hermana Sodoma. Tu hermana Samaria aborreció a su marido y a sus hijos. Tu hermana Sodoma aborreció a su marido y a sus hijos. Tu mamá aborreció a su marido y a sus hijos. ¿Qué tú crees, hermano, que le quedará a la iglesia que fue sacada de ahí si no camina en la voluntad de Dios? Pues vamos a terminar repitiendo los pecados de nuestros padres. Vamos a terminar haciendo lo mismo que hace las demás familias de la tierra. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que Dios a nosotros nos hizo familia del cielo, hermano. Gente bendecida. Entonces, desde aquí te estoy suplicando que uses el espacio y la dimensión, la expansión que Dios abrió para ti. Y puso al norte a Samaria y puso al sur a Sodoma, que llegó a corromperse de tal manera que se denigró y fue consumida por fuego. Pero a ti se te ha dado una dimensión, y esa dimensión comenzó el día que escuchaste al Señor Jesús. Entonces, dile a tus hijos, iglesia, dile a tus hijos, mujer que me estás escuchando, que es hora de arrancar las estacas de la tierra, tirar de ellas hacia arriba y comenzar la marcha.
Amado Padre que me estás usando, me estás escuchando, usa la autoridad apostólica que Dios te ha dado de estar dentro de una casa apostólica, dentro de un ministerio apostólico, de usar doctrina apostólica. Usa la vara y el poder que está en tu mano. Extiende tu mano y divide el mar. De tal manera que tu familia sepa que lo que queda al norte no es para nosotros. Y que lo que quedó también al sur tampoco es para nosotros, porque Dios abre una expansión para que nosotros caminemos por tierra firme hasta que lleguemos a la patria celestial. Entonces le quiero volver a mostrar el versículo y con esto termino. Ella vigila. ¿Cuál es la tarea de la madre? Vigilar. No es posible que una madre no sepa qué cosa es lo que hacen sus hijos. Tarea de ella es observar. Ella también puede ser un atalaya, ella también puede ser un centinela, ella también puede considerar, ella puede guardar la vigilia de la noche, de manera que aunque sus hijos estén ahí rendidos, ella puede vigilar en oración por la bendición y la prosperidad de sus hijos. Dice la Biblia, ella vigila la caminata, la marcha. Y dice la palabra de Dios que jamás su corazón se inclina a la ociosidad para ser una indolente o una holgazán. Bendigo a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Y usemos esa bendición tan grande de haber sido escogido dentro de nuestra familia para servir a Dios y hacerlo de la forma en que Dios quiere. Y pidámosle al Señor en esta tarde que su gracia y su misericordia esté con nosotros. Padre que estás en los cielos, estoy bendiciendo a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Y te estoy pidiendo, Señor, oh Dios, que conforme a la enseñanza bíblica nosotros nos levantemos, Señor, oh Dios. Agradecemos a ti el que tú nos hayas sacado de Egipto. Agradecemos, Señor, a ti en el nombre de Jesús que tú hayas roto nuestras prisiones. Y hoy escuchamos, Señor, lo que dice tu palabra. La mujer virtuosa vela la marcha, Señor, de su casa y de su familia. Te pido, Señor, oh Dios, que así, Señor, las mujeres de esta casa y todas las que están conectadas, Señor, y están escuchando, decidan, Señor, oh Dios, ponerse en la brecha. Señor Jesús, decidan, Señor, colocarse, oh Padre Santo, en la vigilia de la noche para que la vida de sus pequeños, Señor, sea preservada. Te estoy pidiendo que como iglesia también, Señor, los padres actúen con la autoridad de un hombre que tiene en su mano una vara, oh Padre, para abrir, oh Dios, los espacios, las dimensiones, la expansión por donde el hogar necesita caminar. Y te estoy pidiendo también, Señor, en tu misericordia, tú nos des la gracia a todos como hogar y como familia, Señor, de arrancar las estacas, Señor, de separarnos de la tierra, Señor, de alejarnos de la mundanalidad, Señor, y decidir comenzar el viaje hacia la patria celestial, hacia el monte de Sión, hacia la Jerusalén. Ibra y cámara alabar a la banda. Oh Dios mío celestial, nuestros hijos, Señor, los reclamamos para ti en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer la tarea, sabiendo, Señor, que mientras que caminamos por tierra firme, Señor, oh Dios, al norte está nuestra hermana mayor y al sur está nuestra hermana menor con sus características. Señor, te pido que tú saques del corazón todo orgullo, toda soberbia, Señor, oh Dios, todo aquello, Señor, oh Dios, que nos hace ser autosuficientes y no dependientes de ti, Señor.
Te estoy suplicando, Padre, que tú quiebres, Señor, cuando tus hijos, Señor, los varones extiendan esta vara poderosa, tú quiebres, tú abras puertas, Señor, dimensionales, y nuestros hijos, Señor, que no han nacido de nuevo, vengan a la vida como seres vivientes con tu gracia, con tu favor, con tu misericordia. Señor, yo creo esta palabra en el nombre de Jesús. Señor, yo recibo en el nombre de Jesús. Ibra, Ikama, Ibra, mamá, Aralabay. Esta palabra, Señor, extiendo mi mano en el nombre poderoso de Jesús y te suplico, Señor, oh Dios, que un poder liberador se manifieste con nuevos nacimientos. Saca a nuestros hijos de Egipto y ayúdanos, Señor, a conducirlos por este espacio, por esta expansión que tú creas a favor, Señor, de aquellos que te temen, y tú, Señor, les defiende. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, amados hermanos. Estamos saludando a todos nuestros amigos, hermanos e hijos espirituales, las iglesias que cubrimos en Cuba, Italia, Canadá y aquí en los Estados Unidos. Les bendecimos en el nombre de Jesús y anhelamos que ustedes sean prosperados, así como prospera su alma. Estoy anunciando el culto de escatología el viernes y el domingo nuestra celebración de nuestro servicio a las 9:45 de la mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde, ten una semana prosperada por la mano del Señor. Te habla el pastor, tu pastor Raúl Martínez.